Bienvenidos a un viaje a través de las prisiones más oscuras y temidas del mundo. En este video, descubriremos las historias de las prisiones más infames y las condiciones inhumanas que enfrentan sus reclusos. ¿Listos para conocer la realidad detrás de los barrotes? Acompáñanos. Número 1. ADX Florence, Estados Unidos. ADX Florence, también conocida como la Alcatraz de las Montañas Rocosas, es una prisión de máxima seguridad ubicada en Colorado. Desde su creación en 1994, ha sido el hogar de algunos de los criminales más peligrosos de Estados Unidos. Diseñada para albergar a aquellos considerados demasiado peligrosos para las prisiones estándar, ADX Florence es conocida por sus extremas medidas de seguridad y condiciones de aislamiento extremo. Los reclusos pasan entre 20 y 24 horas al día confinados en sus celdas, que miden aproximadamente 21 por 36 metros. Estas celdas están construidas con muros sólidos y ventanas estrechas que apenas permiten vislumbrar el cielo, lo que aumenta la sensación de aislamiento. Las medidas de seguridad dentro de la prisión son exhaustivas, incluyendo cámaras de vigilancia, sistemas láser y paneles de presión que aseguran un control absoluto sobre los reclusos. El acceso de visitantes está severamente restringido y los reclusos están segregados en 6 unidades según sus antecedentes penales y perfiles de conducta. La privación sensorial extrema y el aislamiento psicológico caracterizan la experiencia en ADX Florence. Los reclusos de las unidades más seguras, como la unidad de alojamiento especial, enfrentan las condiciones más duras, permaneciendo aislados de todo contacto humano, excepto las interacciones con el personal penitenciario. Jeffrey Dahmer, conocido como el caníbal de Milwaukee, fue uno de los infames reclusos que pasó por esta prisión. Dahmer fue responsable de una serie de asesinatos y actos de canibalismo entre 1978 y 1991. Su vida terminó de manera brutal cuando fue asesinado por un compañero de prisión en 1994. Las condiciones de vida en ADX Florence son extremas y deshumanizantes, diseñadas para asegurar que los reclusos no tengan la oportunidad de escapar ni de causar problemas dentro de la prisión. A pesar de su reputación como una de las prisiones más seguras del mundo, las condiciones inhumanas y el aislamiento severo han sido objeto de críticas por parte de defensores de derechos humanos. Sin embargo, para muchos, estas medidas son vistas como necesarias para mantener bajo control a algunos de los criminales más peligrosos del país. Número 2. La prisión de la Santé, Francia. La prisión de la Santé en París es famosa por sus condiciones inhumanas y su historia oscura. A lo largo de los años, ha sido el hogar de algunos de los criminales más notorios de Francia, incluidos terroristas, asesinos y violadores. Las condiciones dentro de la Santé son extremadamente duras, con celdas pequeñas y mal ventiladas que a menudo están infestadas de ratas y piojos. Los reclusos en la Santé a menudo sufren graves problemas de salud mental debido a las condiciones deplorables. La falta de acceso a duchas, disponibles solo 2 veces por semana, y las altas temperaturas dentro de las celdas agravan aún más la situación. Muchos reclusos recurren a actos desesperados, como ingerir veneno para ratas o limpiador de desagües, para escapar de su sufrimiento. En 1999, 124 reclusos se suicidaron en la Santé, lo que convirtió a Francia en uno de los países con la tasa de suicidios más alta en sus prisiones. Entre los prisioneros más notorios de la Santé se encontraba Jean-Luc Brunel, un cazatalentos francés y cómplice de Jeffrey Epstein, acusado de agresión sexual y tráfico de menores. Brunel evitó enfrentarse a la justicia al suicidarse antes de su juicio en 2020. La situación en la Santé es un reflejo de las brutales condiciones carcelarias en Francia. La médica de la prisión, Véronique Vasseur, reveló detalles impactantes sobre las celdas infestadas de ratas, los suicidios desenfrenados y la depresión generalizada entre los reclusos. Las historias de los familiares que visitan a sus seres queridos en esta prisión pintan un cuadro sombrío de desesperación y sufrimiento. La prisión de la Santé sigue siendo un símbolo de la lucha por mejorar las condiciones carcelarias en Francia. A pesar de las reformas y los esfuerzos por humanizar el sistema penitenciario, las condiciones en la Santé
continúan siendo extremadamente duras, con un enfoque en la contención y el castigo más que en la rehabilitación. Número 3. Black Dolphin, Rusia. La prisión de Black Dolphin, ubicada cerca de la frontera con Kazajistán, es uno de los centros penitenciarios más temidos de Rusia. Esta prisión alberga a algunos de los criminales más peligrosos y violentos del país, incluidos asesinos en serie, caníbales y terroristas. Las medidas de seguridad en Black Dolphin son extremas, diseñadas para confinar y controlar a individuos considerados irredimibles por la sociedad. Los reclusos de Black Dolphin viven en condiciones de confinamiento extremo. Sus celdas, que se asemejan a una celda dentro de una celda, miden apenas 15 metros cuadrados y están aseguradas detrás de 3 juegos de puertas de acero. Esta disposición no solo confina físicamente a los reclusos, sino que también los aísla psicológicamente, creando una atmósfera de encierro y vigilancia constantes. La rutina diaria en Black Dolphin es estricta y deshumanizante. Los reclusos son despertados a las 6 de la mañana y se les prohíbe sentarse en sus camas durante las siguientes 16 horas. Las comidas, consistentes en porciones magras de sopa y pan, se consumen en sus celdas, lo que priva a los reclusos de cualquier interacción social básica. La vigilancia constante por video asegura que cada movimiento e interacción sea minuciosamente examinado, y los guardias realizan rondas cada 15 minutos, imponiendo disciplina mediante el miedo y la intimidación. Al salir de sus celdas, los reclusos son obligados a caminar encorvados por la cintura y con los ojos vendados. Esta práctica tiene como objetivo desorientar a los reclusos e impedir que se familiaricen con el diseño de la prisión, minimizando así los intentos de fuga y la posible violencia. Entre los reclusos notables de Black Dolphin se encuentra Oleg Rilkov, conocido como el Destripador de Toliati, un asesino en serie y violador que aterrorizó la ciudad de Toliati en la década de 1990. Black Dolphin es un recordatorio del sistema penal más temible de Rusia, donde los derechos humanos básicos son sistemáticamente violados. A pesar de las duras condiciones, la prisión sigue funcionando como un centro de contención para los criminales más peligrosos, reflejando una red implacable de seguridad a costa de la dignidad humana básica. Número 4. Penitenciaría de Kingston, Canadá. La Penitenciaría de Kingston, ubicada en Ontario, Canadá, es una de las prisiones más antiguas y notorias del país. Desde su apertura en 1835, ha albergado a algunos de los criminales más infames de Canadá. Las condiciones dentro de la penitenciaría han sido históricamente duras, con reclusos soportando castigos físicos y confinamiento extremo. En 1849, un informe reveló detalles impactantes sobre los castigos corporales infligidos a los reclusos, incluidos niños. Antoine Bosch, de apenas 8 años, recibió 47 azotes en 9 meses por delitos menores. Elizabeth Brin, de 12 años, enfrentó 6 azotes y James Brown soportó más de 1.200 latigazos antes de ser declarado loco por el cirujano de la prisión. Las normas en la penitenciaría de Kingston eran estrictas, prohibiendo a los reclusos hablar, hacer gestos o establecer contacto visual entre ellos. Los guardias mantenían una vigilancia implacable y utilizaban castigos corporales para imponer disciplina. Estas medidas punitivas continuaron hasta la era moderna, con la penitenciaría albergando a criminales notables como Clifford Olson, un asesino en serie responsable de una serie de secuestros, violaciones y asesinatos en la década de 1980. Olson, conocido por sus crímenes atroces contra niños y adolescentes, infligió un sufrimiento inimaginable a sus víctimas. Su ola de asesinatos comenzó en 1980 y terminó en 1981, dejando un rastro de dolor y desesperación en todo Canadá. Olson fue condenado a cadena perpetua y cumplió su sentencia en la penitenciaría de Kingston, donde las condiciones de vida reflejaban el enfoque en la contención y el castigo. La penitenciaría de Kingston cerró oficialmente en 2013, poniendo fin a su larga historia de castigo y confinamiento. Sin embargo, su legado continúa, con la prisión sirviendo como un recordatorio de las duras realidades del sistema penitenciario canadiense y la lucha por mejorar las condiciones carcelarias. Número 5. Prisión Estatal de Dooley, Estados Unidos. La prisión estatal de Dooley,
ubicada en Unadilla, Georgia, es conocida por sus controversias y condiciones de vida deplorables. Designada principalmente para delincuentes sexuales, esta prisión ha sido objeto de numerosas demandas y escándalos a lo largo de los años. En 1990 se presentó una demanda contra la prisión por abusos sádicos y degradantes por parte de los guardias, pero fue desestimada debido a la Ley de Reforma de Litigios Penitenciarios. En 2014, Mitchell Laverne Luddy, un recluso que cumplía cadena perpetua por asesinato, presentó una demanda por negarle comida kosher durante la Pascua, alegando persecución religiosa. Aunque inicialmente pedía $16 millones, llegó a un acuerdo por $200 en 2016. La prisión también estuvo implicada en una operación encubierta del FBI en 2016, que resultó en la acusación de 46 funcionarios penitenciarios por contrabando de artículos en la prisión. Las condiciones en la prisión estatal de Dooley son severas, con reclusos soportando abusos físicos y psicológicos. Las celdas son pequeñas y abarrotadas, y la atención médica es inadecuada. A pesar de las reformas, la prisión sigue siendo un lugar de sufrimiento para los reclusos, reflejando la corrupción y la falta de derechos humanos básicos en el sistema penitenciario. Número 6. Prisión de Klong Prem, Tailandia. La prisión de Klong Prem, ubicada en Tailandia, alberga a más de 6.000 reclusos en condiciones de hacinamiento extremo. Las celdas, que miden apenas 15 metros cuadrados, están diseñadas para albergar a 5 reclusos, lo que crea una sensación de claustrofobia y encierro. Las condiciones deplorables incluyen una falta de acceso adecuado a atención médica, saneamiento y programas de rehabilitación. Muchos reclusos en Klong Prem cumplen largas condenas por delitos relacionados con las drogas, reflejando la postura inflexible de Tailandia frente a estos delitos. Los castigos en Klong Prem van más allá del confinamiento, incluyendo tortura y abusos por parte de los guardias. La prisión es conocida por sus condiciones inhumanas, donde los derechos humanos básicos son sistemáticamente violados. Uno de los casos más notorios en Klong Prem fue el de Washington Lor Song Nun, una mujer tailandesa que conspiró para secuestrar a un niño de 6 años y pedir un rescate. Cuando el rescate no fue pagado, el niño fue apuñalado y enterrado vivo. Lor Song Nun fue condenada y ejecutada por sus crímenes en 1979, destacando las duras medidas punitivas en el sistema penitenciario tailandés. Número 7. Centro Penitenciario de Attica, Estados Unidos. El Centro Penitenciario de Attica, ubicado en Nueva York, es conocido por su diseño formidable y sus severas condiciones de vida. Construido en 1931 en respuesta a disturbios en otras prisiones, Attica alberga a reclusos en celdas estrechas y mal ventiladas, con alimentos de mala calidad y atención médica inadecuada. En 1971, Attica fue el escenario de un motín cuando los reclusos tomaron el control de los bloques de celdas, tomaron rehenes y negociaron con las autoridades penitenciarias. El motín terminó con un asalto violento que resultó en la muerte de 29 reclusos y 10 rehenes. Entre los reclusos más famosos de Attica se encontraba Aaron Key, conocido como el violador de East Harlem, responsable de una serie de violaciones y asesinatos en la década de 1990. Las tensiones raciales y culturales dentro de Attica, junto con las políticas punitivas, crearon un ambiente de malestar y violencia. Los reclusos enfrentaban una vigilancia constante y castigos severos por violaciones menores, reflejando un enfoque en la contención y el castigo más que en la rehabilitación. Número 8. Prisión de Butyrka, Rusia. La prisión de Butyrka en Moscú es una de las cárceles más infames de Rusia, conocida por albergar a algunos de los criminales más peligrosos del país. Las condiciones en Butyrka son deplorables, con celdas mal iluminadas, oportunidades limitadas para hacer ejercicio y atención médica deficiente. El caso de Sergei Magnitsky en 2009 ejemplifica la sombría reputación de Butyrka. Magnitsky sufrió pancreatitis y cálculos biliares mientras estuvo encarcelado, y su condición se deterioró debido a la falta de tratamiento médico adecuado. En medio de presiones para cambiar su testimonio, Magnitsky murió trágicamente en la prisión.
Uno de los reclusos más notorios de Butyrka fue Sergei Golovkin, conocido como la Boa. Golovkin fue responsable de una serie de asesinatos y violaciones entre 1986 y 1992, con víctimas que incluían niños de entre 10 y 16 años. Sus crímenes atroces y su método de estrangulamiento imitando la constricción de una boa constrictora le valieron su apodo y una reputación aterradora. Butyrka es un símbolo de las duras realidades del sistema penitenciario ruso, donde los derechos humanos básicos son sistemáticamente violados. La prisión sigue funcionando como un centro de detención preventiva, reflejando la brutalidad y el sufrimiento que enfrentan los reclusos. Número 9. Prisión de Su Majestad Barwon, Australia. La prisión de Barwon, ubicada en las afueras de Melbourne, Australia, es conocida por sus difíciles condiciones de vida y sus estrictas medidas de seguridad. Dividida en varias unidades independientes, Barwon alberga a reclusos de alto riesgo y aquellos que requieren protección de otros presos. Las condiciones en Barwon son extremadamente duras, con reclusos enfrentando una rutina diaria estricta y limitaciones severas. Las duchas grupales implican el uso de cuencos para sacar agua de una palangana grande, y las comidas consisten en arroz de baja calidad o gachas con sopa. Los reclusos dependen de la comida enviada por sus familias o de lo que pueden cocinar ellos mismos con suministros limitados. Uno de los incidentes más notorios en Barwon fue el asesinato del pandillero convicto Carl Williams por su compañero de prisión Matthew Johnson en 2010. La prisión también ha sido escenario de ataques a funcionarios penitenciarios y problemas de gestión de residuos y hacinamiento. Barwon se centra más en la seguridad y el control que en la rehabilitación, con reclusos enfrentando una vigilancia constante y acceso limitado a recursos. Entre los reclusos más notorios se encuentra John Miles Sharp, quien cometió un acto atroz de triple asesinato, incluyendo a su esposa embarazada y su hija de 20 meses. Por sus crímenes, Sharp fue sentenciado a 2 condenas consecutivas de cadena perpetua, reflejando la severidad de las medidas punitivas en Barwon. Número 10. Prisión de Wootton, Reino Unido. La prisión de Wootton, ubicada en Nottingham, Reino Unido, es la prisión más grande de Europa para delincuentes sexuales. Construida en la década de 1960, Wootton alberga a 841 reclusos, el 70% de los cuales han cometido delitos contra niños, lo que le ha valido el apodo de Pedo Palace. Las condiciones en Wootton son extremadamente duras, con un enfoque estricto y punitivo para controlar la mala conducta. Las celdas en el pabellón B son especialmente desalentadoras, con baños incómodamente cerca de las camas y paredes plagadas de moho negro. La falta de disponibilidad de medicamentos agrava aún más los problemas, fomentando un entorno susceptible al acoso y al comercio ilícito. A pesar de los niveles inferiores de violencia en comparación con prisiones similares, en Wootton se producen agresiones entre presos y contra el personal con frecuencia. Entre los reclusos más notorios se encuentra Steve, quien fue condenado por un crimen atroz contra su hijastra. Steve expresa su culpa y remordimiento por el crimen, describiendo su tiempo en Wootton como un infierno personal. Las condiciones en Wootton reflejan la brutalidad y el sufrimiento que enfrentan los reclusos, con una mayor incidencia de autolesiones y falta de apoyo adecuado para los reclusos que incurren en conductas de autolesión. A pesar de las reformas y los esfuerzos por mejorar las condiciones carcelarias, Wootton sigue siendo un lugar de desesperación y sufrimiento para los reclusos, reflejando las duras realidades del sistema penitenciario del Reino Unido. Las prisiones más oscuras del mundo nos muestran la brutalidad y el sufrimiento que enfrentan los criminales más peligrosos. Hasta la próxima.